Feliz sábado, mi nombre es Adaís. Y mi nombre es Marleidis. Dios no acepta a los hombres debido a sus capacidades, sino porque estos buscan su rostro deseosos de su ayuda. Dios no ve como el hombre ve, no juzga según las apariencias. Él investiga el corazón y juzga rectamente. Dios hoy ve tu corazón y tu anhelo de buscarle, y se goza en que estemos hoy nuevamente reunidos. Y por eso, a esta fiesta espiritual te damos la bienvenida. Hoy estudiaremos la palabra de Dios junto al licenciado Daniel Cúcaro. Dios les bendiga. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos. Esta es la segunda parte. El video anterior hablamos sobre los misterios revelados, misterios que no son misterios, que aparecen en la Biblia como misterios, pero en realidad es Dios mismo quien los revela pocos versículos después o dentro del mismo capítulo. Así que no son misterios. Aquellos que utilizan los misterios lo hacen con la intención de dominar las mentes de las personas ignorantes que se dejan convencer porque no tienen el deseo de estudiar ni escudriñar la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de descubrir uno de esos misterios que aparece mencionado una sola vez en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Pablo habla en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, del misterio de la iniquidad. Iniquidad es sinónimo de maldad, el misterio de la maldad. De eso vamos a hablar en este video. Pero antes vamos a tener una oración para comenzar. Amado Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a tratar de entender este misterio que está revelado por ti y porque mucha gente lo considera un misterio. Hoy queremos nosotros que tú nos utilices para llegar a ellos, a su mente y a su corazón y mostrarles que no es un misterio, sino que tú nos has mostrado cuál fue realmente el inicio de esta maldad. Señor, queremos que tu Espíritu nos unja y que podamos transmitir el mensaje que provenga de ti. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bien, el misterio de la maldad tiene que ver con un personaje llamado Lucifer o Lucero. Lucero
es la luz mayor. Eso es lo que quiere decir lucero. La luz mayor que alumbra tiene que ver con la primera estrella de la mañana, el planeta Venus, que es el primero que aparece al amanecer y que es el que da inicio al día. Es el nombre que Dios le dio a Lucifer, a Satanás. A Lucifer era su nombre, el lucero, el más brillante de todos los ángeles que habían sido criados. El primero que fue criado. Él fue el primero. Y este fue el gran problema que ahora vamos a ver nosotros. Encontramos el accionar de Lucifer en muchos versículos de la Biblia, muchos, no los vamos a leer, pero sí vamos a leer algunos para tener una aproximación al carácter de este personaje. Aparece en la Biblia con muchos nombres: dragón, serpiente antigua, destructor, Satanás, diablo y lucero. En Isaías, por ejemplo, es un texto característico. Isaías capítulo 14, versículo 12. El capítulo 14, quiero hacer una aclaración, porque a veces se nos pasan algunas cosas. Estamos acostumbrados a leer porciones de la Biblia y se nos pasa el contexto. El capítulo 14 de Isaías está hablando del rey de Babilonia. Dentro de las características del rey de Babilonia está el hecho de que él quería exaltarse sobre todos los demás. Compartía esas características con Lucifer. Obviamente, el carácter del rey de Babilonia y el carácter de Lucifer se parecían. Uno había influido sobre el otro, Lucifer sobre el rey de Babilonia. Por eso, al hablar de el rey de Babilonia, se lo asemeja a Lucifer. Y dice en el versículo 12, Isaías 14:12, dice así: ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Por qué estamos seguros de que está hablando de Lucifer, de Satanás? Bueno, Jesús hace referencia a este pasaje en Lucas 10. Él dice que los discípulos vienen y estaban contentos, los 70 vienen y le dicen que los demonios se les sujetaban, ¿no? Qué lindo, qué éxito que hemos tenido. Jesús les dice: yo lo vi a Lucifer cayendo, siendo derribado del cielo, ¿no? Y haciendo referencia a esto: derribado fuiste a tierra tú que debilitabas a las naciones. Está refiriéndose a este mismo versículo. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Quiero que presten atención a esto. Este último versículo nos da una pauta de la intención de Satanás. Obviamente, todos los versículos anteriores nos hablan de que él quería ser más grande de lo que era. Y ya era bastante grande. Estaba por arriba de todos los otros seres creados. Él era el primero de la creación. El primero. Primer ser creado. El jefe de todos los ángeles. No era suficiente. Dice: sobre las alturas de las nubes subiré, versículo 14, y seré semejante al Altísimo. No dice: voy a estar por arriba del Altísimo, superaré al Altísimo, seré más grande que el Altísimo.
No. Dice, seré semejante al Altísimo, o sea, seré igual, estaré a su lado, al lado de él. No estoy conforme con que estoy un poquito más abajo. No, quiero estar donde está él. Acá hay un tema muy interesante que tenemos que entender. ¿Quién es el Altísimo? ¿Quién es el Altísimo? Porque hablando de misterios, en el programa anterior, en el video anterior hablamos de los misterios. Uno de los misterios de la Iglesia Católica es el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Por qué es un misterio? Porque es incomprensible. O sea, no podemos entender a tres seres que son uno en tres, tres en uno, que hayan existido durante toda la eternidad juntos, con el mismo propósito, juntos toda la eternidad. Es algo incomprensible para la razón humana. Eso decían nuestros pioneros. Los pioneros adventistas decían eso también. O sea, ellos estaban convencidos de que la Trinidad no era algo que la mente humana pudiera comprender. Por eso es un misterio también. O sea, estaban de acuerdo con nuestros pioneros todas las otras religiones. El misterio o sea, la Trinidad es algo que no se puede entender, no es algo lógico. Por eso se llama misterio. Vimos en el video anterior que Dios no es un Dios de misterio, él le gusta revelarse, le gusta revelar su carácter, su amor. Por eso mandó a Jesús, porque quería que la humanidad lo conociera. ¿Y de qué forma lo iban a conocer? Mandando a un igual a él. Jesús y Dios Padre, Dios Hijo y Dios Padre, son iguales en carácter, en propósito. Estuvieron desde la eternidad juntos. Y entonces, como Satanás había logrado desvirtuar la imagen de Dios, era necesario que la imagen de Dios fuera reconstruida en la mente de los hombres por alguien que fuera Dios, fuera como Dios, ¿no? Obviamente que el plan era que ese alguien no solamente mostrara el carácter del Padre, sino que también muriera para redimir a la humanidad, porque el objetivo no era solamente mostrar el carácter del Padre, sino también redimir a la humanidad, porque ¿de qué sirve mostrar el verdadero carácter del Padre si de todas formas vamos a perdernos? No tiene mucho sentido. Sino lo que Dios quería era que la humanidad lo conociera a Él para que confiara en Él, para que lo amara como Él nos ama a nosotros. En eso había tenido un éxito fabuloso Satanás, porque nadie en el Antiguo Testamento, nadie, quiero decir, la mayoría de la gente, no emparentaba a Jehová, al Dios Altísimo, con un Dios de amor. Le tenían miedo. Las culturas paganas tenían sus dioses a los cuales le tenían miedo, por eso le hacían sacrificio, y los judíos, los que tenían al Dios verdadero, lo conocían muy poco. Casi podríamos decir que el que más conocía a Dios no era judío, ni siquiera descendiente de Abraham, que era Job. Y Job reconoce que tampoco lo conocía muy bien. Él dice, de lejos te había oído, pero al final de su prueba, dice, ahora mis ojos te ven, ahora te entiendo, ahora conozco más que lo que tú quieres es salvar y no destruir. Dios es amor, siempre. Todo lo que hace, lo hace por amor. Una paciencia infinita para soportar. En el video anterior hablábamos de los antediluvianos y
Cuando Dios lo llama a Noé, la Biblia dice que Dios ya estaba cansado de ver a la humanidad y arrepentido de ver a la humanidad hasta dónde habían llegado. Y de todas maneras, les dice, voy a darle 120 años de plazo. Cuando Dios llama a Abraham, lo llama a ocupar la tierra de Palestina, pero no en ese momento, sino 430 años después del llamamiento de Abraham. 430 años después. Esa es la paciencia de Dios. Dios demuestra su paciencia también con el pueblo de Israel, que acababan de ser liberados de Egipto y lo único que hacían era protestar. Igual que nosotros, igual que los seres humanos de este tiempo, que vivimos cada día regalado por Dios y lo único que hacemos es protestar, porque no nos da todo lo que nosotros queremos. Dios nos da todo. Dios nos da todo lo que necesitamos. Aprendamos a conformarnos con ese amor, con el amor que nos protege, porque si nos diera más, no sería bueno para nosotros. No fue bueno para Lucifer. No se contentó con lo que Dios le había dado. Quería más. Quería subir y ponerse al lado del Altísimo. Ahora uno diría, a ver, existe una Trinidad. Hay 3 dioses. En ese momento no eran Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Son 3 dioses. Y Satanás quería ser el 4. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que él quería ser semejante al Altísimo. ¿Y cuál es el Altísimo? ¿Los 3 son el Altísimo? La Biblia no dice que los 3 son el Altísimo. Cuando habla del Dios Altísimo, está hablando del Padre. Pero según el misterio de la Trinidad, los 3 son iguales. Y se dividieron en Padre, Hijo y Espíritu Santo después de la entrada del pecado. Pero acá no dice eso. Acá dice que Satanás quería elevar su trono, o sea, poner un trono al lado del Altísimo. Si eran 3, entonces quería poner un 4 trono. La Biblia no habla de 4 tronos, ni habla de 3 tronos. Siempre habla de 2. El trono del Altísimo, y cuando el Altísimo, el Padre, le dice a su Hijo que se siente al lado de él. Nunca menciona un 3er trono, y mucho menos un 4 trono, que era lo que quería supuestamente hacer Lucifer si hubiera existido una Trinidad. Vamos a ver por qué Lucifer quería subir ese escalón. Es un misterio la iniquidad si nosotros lo miramos desde el punto de vista trinitario. ¿Por qué Lucifer querría estar allí arriba, junto con los 3? Supongamos, ¿no? Que había 3 dioses. Cuando digo esto, no hago diferencia entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estoy mencionando al Espíritu Santo, ni al Hijo, ni al Padre. Todos son iguales. Así que, o los 3 son el Altísimo, y Lucifer quería estar ahí. ¿Y por qué quería estar ahí? Si él era un ser creado. Y los 3 son eternos y son no creados. Entonces, es un misterio por qué Lucifer quería estar ahí, si no le corresponde. ¿Por qué quería estar ahí? Ahora, si nosotros entendemos que no era una Trinidad, sino que era un Dios altísimo, el Padre, que engendró a su Hijo y que a través de su Hijo creó todas los otros seres, todo lo que existe en el universo fue creado
por el Padre a través de su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia, eso lo podemos defender con muchos versículos. Juan capítulo 1, ya por decir algo que lo conoce todo el mundo, o todos los cristianos conocen lo que dice Juan capítulo 1. Todas las cosas fueron hechas a través del verbo. Así que no hay mucho más que hablar de eso. Si el Padre tenía su trono y delegó en su Hijo la creación de todas las cosas, Lucifer fue el primero creado. Ahora, ¿qué ocurría en el cielo en ese momento? En el momento en que Lucifer comenzó a desear ocupar un escalón más alto de lo que estaba ocupando. Bueno, para eso los adventistas tenemos a Elena de White. Mucha gente critica los videos cuando hablamos de Elena de White, obviamente no son adventistas, y dicen que nosotros siempre hablamos de Elena de White, siempre hablamos de Elena de White. Y yo a veces les pongo en los comentarios, ¿usted leyó algún libro de Elena de White? Critican a Elena de White sin saber. También los adventistas a veces critican algunas cosas que decimos sin saber, sin ponerse a investigar, simplemente porque lo oyeron, porque se lo dieron en un estudio bíblico, o vaya a saber que en una lección de escuela sabática leyeron algo por el estilo y salen a defender sin haberle escuchado ni un video. Me pasó con una persona del sexo femenino que en cuanto publiqué un video sobre la Trinidad, a los 5 minutos de haber publicado el video, duraba 1 hora y media. A los 5 minutos me escribió un mensaje, lamentándose de mi creencia, de lo que... A los 5 minutos. Digo, pero ¿y por qué? Si este video dura 1 hora y media, ¿cómo hizo para saber lo que yo pienso, lo que yo he predicado en 1 hora y media? Simplemente ya tenía el prejuicio. Y así le pasa a mucha gente, ¿no? Tienen prejuicio contra Elena de White. Les han llenado la cabeza que es una mujer que se hacía pasar por profeta, pero nunca se cumplió ni una sola de sus predicciones. Y esto me lo escribió en un comentario de un video que salía a defender a Elena de White. No era adventista el que estaba criticando, y me dice, a ver, dígame una profecía de Elena de White que se haya cumplido. Bueno, digo, 7 le escribí. 7 profecías de Elena de White que se cumplieron. Se las puse ahí. ¿Cuál fue la respuesta de esta persona? Dice, qué barbaridad, ¿cómo 7 profecías se cumplieron de Elena de White? Entonces se cumplieron más que todos los otros profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Se le cumplieron muchísimas profecías. Le digo, y sí. Y seguramente hay más, yo solamente le puse 7. Y no le gustó. O sea, la crítica era, a Elena de White no se le cumplió ninguna profecía. Cuando le pongo 7 profecías que se cumplieron de Elena de White, estaba incómodo porque se le habían cumplido 7 profecías y a otros profetas del Antiguo Testamento no se le habían cumplido tantas. Entonces, Elena de White parecía como que era mayor que los otros profetas, pero no es una competencia. Simplemente es para demostrar que Elena de White sí estaba siendo inspirada por Dios. Obviamente esa persona sigue sin creer en Elena de White, porque lo que él quiere es no creer en Elena de White. Y así es mucha gente. Así que voy a leer de Elena de White, en el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, página 13. Dice así, y esto es un poco largo, no voy a leer todo el capítulo, claro, pero es como media página. Poco a poco Lucifer llegó a albergar el deseo de ensalzarse.
Las Escrituras dicen, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Está haciendo referencia a Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Y después lo que leímos de Isaías, ¿no? Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio y seré semejante al Altísimo. Aunque toda su gloria procedía de Dios, este poderoso ángel llegó a considerarla como perteneciente a sí mismo. Descontento con el puesto que ocupaba, a pesar de ser el ángel que recibía más honores entre las huestes celestiales, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse al Creador. Y ahora presten atención con lo que sigue. O sea, él quería el homenaje que se le da al Creador. ¿Quién es el Creador? El Dios Altísimo a través de su Hijo. Pero presten atención a lo que dice Elena White. Esto está en la página 14. En vez de procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos. Y codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo pertenecía a Cristo. ¿A quién quería igualar? ¿Al Dios Altísimo? No, él quería lo mismo que el Padre había hecho con Jesús. Dice así, codiciando la gloria con que el Padre Infinito había investido a su Hijo, y Lucifer dice, yo también soy hijo. Jesús es hijo de Dios y yo también. Somos hermanos. Los dos somos hijos de Dios. ¿Por qué el Altísimo prefiere a Jesús, a Cristo, y a mí no? Yo quiero lo mismo. Ahora la perfecta armonía del cielo estaba quebrantada, sigue diciendo Elena. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en vez de servir a su Creador despertó un sentimiento de honda aprensión cuando fue observada por quienes consideraban que la gloria de Dios debía ser suprema. Reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiese de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y también la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. Dios mismo había establecido el orden en el cielo. Dios mismo había establecido el orden en el cielo. O sea, en el cielo hay un orden. Y Dios lo estableció. Y Satanás quería quebrar ese orden. Quería subir un escalón, hasta el mismo escalón donde estaba Cristo. Dios mismo había establecido el orden del cielo y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinito, solamente despertó un espíritu de resistencia. Lucifer permitió que su envidia hacia Cristo prevaleciese y se afirmó más en su rebelión. ¿A quién envidiaba Lucifer? ¿Al Dios Altísimo o a Cristo? Que era el Hijo de Dios, que estaba al lado de Dios, y Lucifer decía, ¿por qué le dan la gloria a él si yo también soy hijo? Porque Lucifer estaba por arriba de todos los ángeles, muy cerca de Cristo, pero no estaba en el lugar de Cristo, porque Cristo estaba por arriba de Lucifer. Porque Cristo es el Hijo unigénito de Dios, porque Cristo fue engendrado por Dios. Lucifer fue creado, pero Lucifer
no lo entendía de esa manera. El propósito de este ser, de este príncipe de los ángeles, llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Al lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual, y presten atención ahora, esa mente maestra, la cual, después de la de Cristo, era la principal entre las huestes de Dios. La mente de Lucifer era la más brillante de todo el universo después de la de Cristo. Dios estableció un orden en el cielo. Lucifer estaba después de Cristo. O sea, no sé si se van captando lo que dice Elena de White acá. O sea, es muy simple. Está el Padre, está el Hijo, y un escalón más abajo, el primer ser creado, Lucifer. No menciona al Espíritu Santo en ningún momento. El Espíritu Santo existe, es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, pero no es un tercer Dios. Después de Cristo, la mente más brillante era de Lucifer. El Rey del Universo, dice más adelante, en la misma página 14, convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su Hijo y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser Supremo, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súbditos se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, el rey, o sea, Dios el Padre, declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. ¿Ven el panorama? ¿Lo ven con claridad? ¿Entienden cuál es el misterio? Es tan simple. Lucifer quería ser el Hijo de Dios igual que Cristo. No entendía, no quería entender que él no era un hijo engendrado como Cristo, sino que era un hijo creado. El primero de la creación, pero creado. Una creación externa. Se sentía autosuficiente, sintió envidia de Cristo y esa envidia fue la que lo llevó a su destrucción. Lamentablemente, no supo ocupar su lugar, no supo contentarse con su lugar, quiso más. Y recuerdan ustedes que el último mandamiento dice que no debemos codiciar las cosas que tienen los otros, que debemos contentarnos con lo que tenemos, con lo que Dios nos dio. Dios nos da dones, a algunos, y a otros también les da dones distintos. Hay una parábola, la parábola de los talentos. Jesús les dijo, a algunos les dio 10, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero todos recibieron. Y no tenemos que ser envidiosos, sino tratar de multiplicar los talentos.
ser mejores siervos de Dios con esos talentos. No envidiar lo que tiene el otro. Envidiar nos lleva a la destrucción propia. Por eso está entre los mandamientos. Ninguno de los mandamientos está escrito porque sí nada más. Todos tienen la misma validez. A veces los adventistas hacemos mucha hincapié en algunos de esos mandamientos. En el mandamiento del sábado, por ejemplo, le damos mucha importancia y olvidamos los otros. No es que no la tenga, quiero ser claro en esto. El sábado tiene una gran importancia porque es el mandamiento que nos dice que Dios es nuestro creador. Pero también el primer mandamiento es importante. Nos dice que delante de Dios no hay nadie más. Eso era algo que tampoco Satanás quería reconocer. No quería ocupar su lugar. Seamos cuidadosos con lo que queremos. Podemos caer en lo mismo que cayó Satanás. Dios nos advierte a través de su sierva. Gracias, Señor, por habernos dado estos libros, que muchos desprecian porque les incomoda lo que ella dice. Algunos predicadores dicen, déjense de hablar de Elena de White, y algunos son adventistas. Déjense de hablar de Elena de White, usen solamente la Biblia. Si Dios nos envió a una profeta, debemos usar la Biblia y su profeta, porque entonces vamos a tener mucha más información. Algunos dicen, ni siquiera estudian la Biblia y se ponen a leer los escritos de Elena de White. Puede ser verdad. Debemos estudiar más la Biblia, mucho más, y complementarla con estos libros, que son así de gruesos, y son muchísimos, y son tan lindos de leer, tan fáciles de entender. ¿Le gustó lo que leí? Es fácil de entender. Está en un lenguaje comprensible. Entonces ya no hay un misterio de la iniquidad. Ya no es un misterio por qué Lucifer quería ser igual al Altísimo. Es que no quería ser igual a Dios, digamos, no quería reemplazar a Dios. Tal vez con el tiempo hubiera querido reemplazarlo, porque el pecado es como un cáncer que va en progreso, ¿no? El pecado hay que eliminarlo cuando es pequeñito, porque después crece y crece y crece y se apodera de todo el ser humano. Probablemente hubiera querido eliminar a Dios y quedarse él en el trono supremo. Pero en el inicio de la iniquidad, y Dios no lo dejó progresar, lo cortó ahí. Habló con él, le explicó, no hubo nada que no se le dijera. Lucifer entendió más adelante en ese capítulo es imperdible, es maravilloso. Capítulo 1 es muy revelador y la mayoría de la gente, especialmente los adventistas, no lo leen, no leen nada, no lo saben, entonces creen cosas que la Biblia no dice y que Elena después confirma que no son bíblicas. Y nos habla de una manera que abre nuestra mente para entender perfectamente que cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, verdaderamente es el Hijo de Dios. Cuando estaba en la tierra de Gadara, cruzando el mar de Galilea, vinieron 2 endemoniados y Jesús los libró de los demonios. Pero los demonios le dijeron a Jesús, le pidieron que no los enviara al abismo, que los dejara entrar en los cerdos. Y cuando se refirieron a Jesús, no le dijeron Jesús, ellos lo conocían, le dijeron Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. ¿Por qué?
puede ser el nombre con el cual ellos lo conocían en el cielo, antes de que fueran echados del cielo por sus pecados. Así lo conocían ellos a Jesús, a Cristo, Hijo de Dios. Si los demonios lo conocían como Hijo de Dios, entonces ya tenía ese nombre antes de que ellos fueran echados del cielo. No es un rol que asumió Jesús después del pecado. Los demonios lo reconocieron con ese nombre. O sea, más claro no puede ser. ¿Por qué los hombres complicamos las cosas? Es lo mismo que les dije en el video anterior. Queremos ser superiores, queremos tener misterios. Los teólogos, he conocido tantos teólogos, profesores míos, cuando yo estudiaba teología, a veces, aunque eran profesores, hablaban en un idioma difícil de entender, con palabras inventadas para complicarle la existencia a la gente. Podría hablarle muchas de esas palabras, pero no tendría sentido porque yo quiero que ustedes entiendan. Pero son palabras inventadas. Me daba... Yo era tan joven en aquellos años, pero me daba una sensación tan desagradable escucharlos hablar con esas palabras, porque los hacía parecer superiores. Yo decía, usted no tiene que parecer superior, usted me tiene que enseñar a mí. Esas palabras no estaban en la Biblia, son palabras inventadas. Prelapsario, poslapsario, qué sé yo, tantas otras cosas. Palabras que no... Los teólogos inventan para definir cosas. La palabra Trinidad también es inventada, no está en la Biblia. Una palabra inventada, traída del paganismo para introducir una doctrina que no es bíblica y que no se sabía cómo definirla porque no había forma dentro de los escritos bíblicos para definir la Trinidad. Entonces fueron a recurrir a los filósofos griegos, paganos, que tenían esas teorías porque ellos tenían sus trinidades y las tomaron, y eso lo confirman todos los trinitarios del Concilio de Nicea y de allí para acá, ¿no? Bueno, creo que de esta forma hemos logrado entender un poco mejor que en la Biblia los misterios no son tales. Si nos podemos estudiar, si nos abocamos a investigar, podemos entender. Y Dios está muy contento cuando nosotros entendemos su palabra y su mensaje, porque esa era la idea. Él no inspiró a los profetas para que escribieran textos incomprensibles, sino para que se revelara su voluntad. ¿Cuál sería el sentido, no, de tener un libro como este, una Biblia de más de 1000 páginas, si no la podemos entender? ¿Qué Dios haría eso? ¿Qué Dios de amor haría eso? Escribir un libro que no se pueda entender. No sería un Dios omnisapiente. Su palabra es perfecta. Ilumina el alma. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor les ayude a investigar, a tener el deseo de entrar en estos misterios para descubrir el gran misterio del cual hablaba Pablo en muchas de sus epístolas, el gran misterio del amor de Dios. De tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito.
Ese es el misterio que trataremos de entender durante toda la eternidad. Y es un misterio que solamente se puede empezar a entender amando, compartiendo su amor. Es mi deseo que el amor de Dios te colme en esta oportunidad y que a través de su espíritu sientas el deseo de rendirte a Él y conocerlo en mayor profundidad. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una palabra de oración para terminar. Querido Padre, gracias por esta revelación. Gracias por poder entender cómo debemos actuar en nuestra vida para alejarnos del sentir y el pensamiento que hubo en Lucifer, de exaltarse y tomar un lugar que no le correspondía. Señor, ponnos a cada uno de nosotros en el lugar en que tú deseas que estemos, para que hagamos la tarea que tiene que ser hecha en este tiempo. Padre, te pido por cada una de las personas que van a ver y a escuchar este mensaje, que tú los protejas, que los bendigas y que los ayudes a mantenerse fieles, firmes, hasta que Jesús venga. Eso es muy pronto, lo sabemos y te lo agradecemos. En su santo y divino nombre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Hermano y hermana, te invitamos a que te unas una vez más con nosotros mañana el sábado a las 10 de la mañana, hora del este, con nuestro hermano Eugenio Alejo del canal El Clamor de Medianoche. Hasta este próximo encuentro. ¡Maranata!